Nos encontramos en el Hotel Puerta América de Madrid. Vamos a celebrar un evento sobre la evolución de la receta electrónica. Alicia Abad, directora del sector de sanidad de Efron Consulting, nos cuenta sus impresiones en este campo. ¿Cuál es la situación real de la receta electrónica en España? Bueno, el proyecto de receta electrónica, desde mi punto de vista, es algo que se empezó a hablar desde el 2003 más o menos, y la situación ahora mismo es que cada comunidad autónoma ha ido creando sus propios sistemas de receta electrónica en colaboración con los colegios de farmacéuticos, y ahora mismo pues bueno, hay diferentes sistemas de información de receta electrónica, uno por cada comunidad autónoma. Incluso en algunas comunidades autónomas hay más de un sistema de receta electrónica. Las fases de implantación pues son distintas, según vas buscando información, pues vas viendo que hay comunidades más avanzadas, como pues Andalucía, Extremadura, Baleares, que fueron las primeras que empezaron. Hay otras que van comentando que ya van implantando en algunos centros de salud, en algunos consultorios, en un número limitado de farmacias. Y bueno, y las últimas que están empezando pues a lo largo de finales del año pasado, principios de este año. O sea, yo creo que para finales de este año y principios del 2014, lo que es desde el punto de vista de cada una de las comunidades autónomas será un sistema que estará totalmente implantado. Pero bueno, también existen unos factores o condicionantes que están impidiendo una evolución más ágil o más eficaz de este proyecto. Hablamos, por ejemplo, de la interoperabilidad. Sí, bueno, el proyecto de receta electrónica es un proyecto complejo porque realmente intervienen, por un lado, los prescriptores, que eso pueden ser tanto la parte pública por los centros de salud, los médicos del sistema sanitario, en la parte privada también se está ahora impulsando el tema de la receta electrónica, o de la receta privada, que termina siendo electrónica, principalmente está en papel. Y por otro lado las farmacias a través de los colegios de farmacéuticos, que son los dispensadores. Entonces, cuando se habla del proyecto de receta electrónica, pues para mí es tanto la parte de prescripción como la parte de dispensación. Entonces, poner de acuerdo a todos estos actores, tanto a la parte de administración en la parte pública como a los diferentes colegios o entidades privadas de receta privada, los farmacéuticos, pues no es un proyecto sencillo. El objetivo final, desde mi punto de vista, es la interoperabilidad de todos estos sistemas de receta electrónica, de tal forma que un ciudadano, cuando vaya a una farmacia, se identifique de alguna manera y automáticamente se vea toda la dispensación que tiene que hacerle ese farmacéutico con todas las prescripciones que ha tenido, tanto desde la parte pública como desde la parte privada. Para que lleguemos a eso, pues yo creo que es un proyecto que todavía le falta hasta llegar a esos niveles de detalle o a nivel de integración. A su vez, el proyecto de receta electrónica se enmarca en un proyecto mucho más ambicioso, que es la historia clínica única. ¿Cómo está avanzando o cómo veis desde Efron Consulting esta evolución? Bueno, son dos proyectos, aunque se entienden como dos proyectos totalmente separados. Por un lado, la historia clínica electrónica de los pacientes, que yo creo que tiene un grado de implantación bastante grande, tanto en entidades públicas como en entidades privadas. Pero la receta no deja de ser una parte de esa historia clínica del paciente. Entonces, bueno, al final, hay que unirlos de alguna manera. Habrá que crear alguna forma en la cual toda la prescripción quede en la historia clínica electrónica. Por otro lado, la dispensación se hará en las farmacias, pero habrá que integrar también esa parte de información de cómo esa dispensación la está cumpliendo el paciente, y principalmente pensando en pacientes crónicos, o sea, pacientes que de alguna manera tienen tratamiento de larga duración y que hay que estar dispensándoles, que hay que estar revisándoles continuamente, que vuelven a visitas cada X tiempo, y bueno, pues de alguna forma hay que unir esos dos proyectos. No unirlos porque son dos proyectos separados, pero sí habrá que integrarlos de alguna manera.